Gloria a Dios. Hoy hablamos en la serie de la distracción, de la predicación de la sexualidad. Estamos hablando hoy de la homosexualidad, que para este tiempo se ha convertido en un tema, si se quiere, controversial. Antes era mucho más fácil poder hablar de este tipo de temas más abiertamente, pero hay un concepto en la Escritura de la responsabilidad que tienen o que tenemos los predicadores para dar la palabra. Es un compromiso y los pastores no debemos opinar de temas que son bíblicos, sino establecer lo que la Escritura dice sencillamente y no decir necesariamente seguir la corriente del mundo, sino lo que la Escritura dice. Creo que en este sentido el pastor se parece al juez. El juez no tiene ningún derecho a opinar sobre los casos, sino establecer justicia y habla por sentencia. Asimismo, nosotros que tenemos la responsabilidad de guiar a la gente hacia Dios en un mundo contaminado, nuestra responsabilidad es de establecer lo que dice la Escritura y hablar por la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de un tema determinado? Entonces hoy quiero compartir la Escritura con ustedes en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 9. Quiero compartir la Escritura con ustedes en esta mañana y así seguir conversando acerca de nuestro tema de hoy. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cierro el signo de preguntas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así que hoy nos adentramos a conversar acerca de la homosexualidad. Cuando hablamos de la homosexualidad, estamos hablando de la atracción sexual de una persona que tiene hacia otra del mismo sexo. O sea, Dios creó el ser humano en términos de sexo complementario. Creó el hombre y creó la mujer. Ese es el diseño de Dios. Cuando un ser humano, sea hembra o varón, tiene el deseo, la intención o se mezcla con una persona del mismo sexo con el propósito de establecer alguna relación sexual o matrimonio, en términos de la Escritura es considerado como pecado, porque es contra lo que el Señor ha establecido. Entonces, por eso se considera la atracción hacia personas del mismo sexo y se considera también la práctica sexual que se da entre personas del mismo sexo, que puede ser la atracción o la praxis. Es considerada como homosexualidad. A partir del pecado original, el infierno, con legalidad sobre la raza humana, tomó cierto control de la sexualidad del ser humano. O sea, el infierno con legalidad, porque Adán cuando pecó le dio control de su descendencia a Satanás, y entonces él, mediante ese control, decidió tomar un área sensible del ser humano que tiene que ver con la reproducción de la raza humana, para él controlar no solamente
Adán y Eva y sus hijos, sino toda la descendencia, porque a través de la sexualidad el ser humano estaba llamado a multiplicarse y de esa manera él podía controlar la raza humana para siempre de manera estratégica. Y decidió trabajar en esa área, como en otras áreas, pero en la que estoy hablando hoy es el área de la sexualidad. Decidió atrapar al ser humano y controlar esas áreas, con el propósito de alterar las emociones de los individuos desde antes de nacer. O sea, muy importante esto, porque hay un trabajo que se viene haciendo de espíritu de maldad en persona que ocurre aún estando en el vientre, producto de espíritus que son generacionales, por permiso que de alguna manera la gente le da, los padres que tienen cierta situación espiritual y le abren puertas y él se siente con derecho, o algún espíritu que ha operado en esas familias de generación en generación que ataca de tiempo en tiempo. Con esto quiere lograr que hayan hijos sin padres en el mundo, sino que solamente sean engendrados y que el papá no le quiera dar ni el apellido, ni asuman ninguna responsabilidad en la crianza y la educación. Con esto también trae el aborto, y ese es un tema que también está dentro de esta predicación, que lo vamos a trabajar próximamente. Trae el aborto, porque en el aborto encontramos que aunque hay personas casadas y personas con relaciones debidamente establecidas que están haciendo el aborto, que están matando sus propios hijos porque han perdido el afecto natural, pero también el aborto es producto de relaciones íntimas sin compromiso, sin responsabilidad y sin respuesta, que es la mayor de los casos. Trae consigo la homosexualidad o el homosexualismo, que es una manera de pervertir al ser humano, igual que la fornicación, que es todo lo que tiene que ver con el sexo ilícito sin responsabilidad. Entonces toda esa gama de expresión lo hace el infierno a través de desordenar a las personas en el área sexual. Y esa es una estrategia infernal. Están ahí también los trastornos de la sexualidad o lo que se conocen como las parafilias, que vienen a traer desviaciones en la raza humana. Y cuando hablamos de las parafilias estamos hablando de conducta o fantasías sexuales que implican objetos inanimados, abuso de niños o adultos. También implica sufrimiento, humillación de sí mismo o de otra persona. O sea que aquí ya encontramos personas que pueden ser depredadores, pueden ser abusadores, violadores, que entran en ese conjunto. Y por eso es que ya tenemos que cuidar a nuestros hijos, aún de familiares, porque no sabemos. Y antes solo se cuidaban a las niñas, pero ahora hay que cuidar niños y niñas porque ambos son vulnerables por personas que tienen situaciones espirituales y persiguen a los niños y las niñas a un extremo de no tenerle confianza a ningún familiar con nuestros hijos. A ese nivel ha llegado la crisis que hay en el mundo, de cómo el enemigo ha tomado el control de la sexualidad de mucha gente que viven en pecado. Y como tal, aún dentro de las congregaciones se da el caso de personas que también tienen conducta desviada en términos sexuales y pudieran abusar no solo de adultos, sino de personas vulnerables, porque esos espíritus toman el control de ellos. Las parafilias tienen que ver con, son regularmente de carácter sexual, no son aceptadas culturalmente, no es un comportamiento de que varía de cultura a cultura, no, es totalmente rechazado por todas las culturas, son conductas impulsivas, tiene que ver con el aspecto animal que tiene el ser humano de descontrol,
es instintiva ese tipo de conducta. Poseen componente ansioso, o sea, la gente está en crisis emocional cuando tiene ese tipo de conducta. Son repetitivas y compulsivas, o sea, pierden el control la gente que tienen ese tipo de conducta. O sea, que si usted lo observa de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es porque tienen espíritu de maldad que lo han desorganizados y ellos voluntariamente le han permitido operar. Pero hay gente ya que por sus situaciones mentales han perdido controles de ellos mismos y se va a partir del pecado, de la corrupción del individuo, va dando permiso y luego toman el control totalmente. En un principio se hace voluntariamente, intencionalmente, luego se vuelve como si fuera un vicio, donde la gente no puede controlarse. Y el mundo hoy está en crisis por eso. Por eso la mayoría de las personas que tienen situaciones de homosexualidad viven en la promiscuidad, o sea, son promiscuos, es la palabra, porque no respetan, no tienen una relación solo con una persona, sino con varias personas, porque esos espíritus vienen para desviarlo de toda conducta aprobada y ya ellos están al servicio del infierno y viven en iniquidad. Está ligado al pensamiento irracional, del instinto animal del ser humano. Hay descontroles totales donde Satanás saca partida a ese comportamiento. Inclusive el DSM incluía la homosexualidad como enfermedad de la mente. En el pasado, el DSM, que es un manual de diagnóstico de los trastornos mentales, incluía a la homosexualidad como una enfermedad mental en el pasado. Luego presionaron para que lo sacaran, y hablo del manual que utilizan los psiquiatras en el mundo entero para darse cuenta cuáles son las enfermedades mentales. Es establecido en el mundo y fueron presionados para sacarlo y que ya deje de ser una enfermedad. En el 1973, por presión en la revisión del DSM-2, se eliminó la homosexualidad como categoría diagnóstico de la sección de desviaciones sexuales. O sea que el mundo también estuvo de acuerdo en su momento, y los expertos, de que la homosexualidad no era una conducta aprobada ni una conducta aceptada, sino que es una conducta espiritual, pero es una conducta animal y que es rechazada por todas las sociedades, fue rechazada hasta el 1973. O sea, los expertos en la conducta del ser humano entendieron hasta ese año y lo aprobaron de que no era una conducta apropiada. El infierno dedicó toda una entidad de trastorno de la sexualidad. Estratégicamente, el infierno ha diseñado toda una entidad, toda una organización que se encarga de perseguir, pervertir, motivar por medio de la naturaleza concupiscente de los individuos la perversión y el pecado sexual, y ha trabajado continuamente para eso. Y dentro de esa entidad también dedicó todo un departamento que se dedique solo a pervertir a los hombres y mujeres para que nieguen el principio de la procreación. Hay una intención del infierno y es dañar, alterar los propósitos y el diseño de Dios. Y de ahí viene el fracaso del enemigo, de rehusar adorar a Cristo y de querer ser como Él. Y quiere alterar todo lo que es el diseño de Dios y el propósito que tiene el Señor con la raza humana, y quiere desviar a la gente para que no obedezcan a Dios, para que no sirvan a Dios ni disfruten a plenitud la vida que el Señor le ha regalado y la paz que viene por la reconciliación con Dios. Propósito estratégico
la creación de todo un departamento en el área espiritual que se encarga de ese trabajo. Espíritus que poseen a los seres humanos y que pueden ser impartidos inclusive por medio de los toques y abusos a los niños. Y esto es sumamente importante, porque muchos niños son abusados o son tocados por homosexuales o por personas con trastorno de la sexualidad. Y luego ellos tienen conducta desviada porque ahí en ese toque, en ese abuso, le impartió un espíritu que vive en ese niño, en esa niña que crece y que luego por conducta aprendida, desviada, no sabe como niño qué es lo correcto. Y entonces comienza a responder frente al abuso que le hicieron y a la impartición. Porque aquí hay dos cosas importantes. Se trata de una impartición espiritual, pero se trata de una conducta aprendida donde va a desviar su sexualidad. Y va a creer el niño, va a pensar que esa es la respuesta apropiada que debe tener. Y fue porque lo tocaron, porque lo abusaron, porque le impartieron espíritu. Por eso debemos cuidar a nuestros muchachos. Y por eso las iglesias deben entregar a los depredadores en cualquier manifestación que se dé en la posición que tuviere, porque de esa manera se protege la sociedad, protegemos la familia y protegemos nuestros niños. Así logran alterar la conducta sexual por medio del aprendizaje. Eso es una estrategia. Lograr alterar la conducta de un niño, de una niña. Detrás de eso anda el enemigo. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado su palabra para que vivamos en ella. Y como dice el texto sagrado, abracemos la fe con limpia conciencia. En el libro de Levítico, el texto sagrado está diciendo en el 18:22, no te echará con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado con la raza humana? Que no solo ha negado la Escritura, sino que ha negado principios de convivencia. Entonces, hoy nos encontramos gente que se casan hasta consigo mismo, gente que se han casado consigo mismo, su matrimonio, y han gastado miles de dólares para una boda consigo mismo, invitando a sus amigos. Se casan con un árbol, se casan con un animal. Señores, es increíble qué ha pasado con el ser humano. ¿Cuántas cosas observamos? Entonces, el Señor le está enseñando a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, y no quiero analizar la homosexualidad desde el punto de la ley, porque estamos en la gracia, y analizarlo desde el punto de la ley, entonces entraríamos en una crisis como creyentes, porque las cosas en la gracia son diferentes. En la ley inclusive mandaba a matar a las personas que tenían esa conducta, y de hecho hay países que lo hacen, y eso no es humano, es contraproducente, porque las personas deben tener libertades de hacer su vida y hacer lo que quieren, y nadie debe disponer de la vida de las otras personas. Y por eso el concepto que analizamos es desde el punto de la gracia, pero en la ley hay conceptos que tienen que ver con la ley moral que sí son parte de los principios del reino. Y entonces ahí en Levítico hay una enseñanza interesante. Dice que no se eche con varón como con mujer, porque es abominación. Y con ningún animal tendrá ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Ninguna de estas cosas os
amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Pero también le da un principio importante. La gente que vivió en la tierra que yo le estoy entregando a ustedes, dañó la tierra. Lo que está diciendo es, hay unos espíritus que son espíritus territoriales que están operando en ese lugar donde ustedes van. Y yo quiero prevenir para que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar. Y le dice, la tierra vomitó a esa gente. La razón por la que ustedes tienen autoridad para sacarlo a ellos y ustedes vivir en esa tierra, le dice al pueblo de Israel, fue por el pecado de ellos. O sea, ustedes no pueden permitirse vivir la misma vida que ellos vivían, porque al final pudiera pasar lo mismo. La tierra lo vomitó. Ellos fueron desplazados porque tenían esa conducta desaprobada. Y ustedes no deben tener ese mismo comportamiento. Qué interesante que la Sagrada Escritura nos dé el mensaje de prevención. Y en este caso al pueblo de Israel le está advirtiendo acerca de una situación espiritual y de una conducta en esa zona. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Que hay espíritus que operan en familias, en generaciones de familia, que nosotros debemos estar conscientes de eso. ¿Para qué? Para prevenir. Y eso no es lo que hace el médico cuando nos da una entrevista. En la entrevista nos dice, ¿y tu papá de qué sufre o de qué murió? Tú tienes una familia que tiene esto, que tiene aquello. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerse esos análisis y estar pendiente. Dice, mire, si en su familia la gente está padeciendo de azúcar, usted tiene que cuidarse, usted tiene que comenzar su dieta desde ahora para que no vaya usted a tenerse, porque esa enfermedad es propia de su familia. Entonces, analicemos el concepto en términos espiritual. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Le está diciendo, los terrenos que ustedes van a ocupar son terrenos minados espiritualmente. Y ahí en esos terrenos, la gente que vivió ahí tuvo una conducta desaprobada que hizo que yo los rechazara y le diera la oportunidad a ustedes. Y este es el concepto de prevención en la Escritura. ¿Qué es lo que hacemos? Que nos mantenemos vigilantes. ¿Qué hacen esos espíritus generacionales que muchas veces operan en la generación de los abuelos y su relación con los nietos, si pudieran saltar a algunos de los hijos? Inclusive hay enfermedades que así son. Enfermedades como la enfermedad de la vista pudiera darse, que se da en algunos de mis hijos y mis sobrinos, que se da en arriba y saltó a la mayoría de los hijos, y entonces los nietos, muchos de ellos tienen situaciones de la vista. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Son comportamientos naturales que en términos espiritual se pueden dar. Usted tiene que observar. Por eso hay unos ejercicios que se hacen acerca de la familia, que nosotros nos favorece hacerlo y que se hacen inclusive en la escuela de liderazgo. Se trabajan con eso, analizar arriba en la familia el comportamiento que ha habido para que nosotros sepamos que puede darse en algún momento, porque son conductas repetitivas que en algunos casos no son aprendidas, pero que no se heredan. Y usted dice, pero hay algunas que sí, lo que tiene que ver con la salud, pero hay conductas repetitivas que no se pueden heredar, sino que se aprenden, que tienen que ser aprendidas, pero usted no lo vio en nadie y usted tiene el mismo comportamiento que tiene su abuelo. Si su abuelo era jugador compulsivo y hay un nieto que no lo conoció y es jugador, dice, pero ¿qué pasó ahí? Porque no puede heredar ese comportamiento, esa conducta. Porque hay unos espíritus que hacen su trabajo. Y entonces persiguen las generaciones. ¿Y cuál es nuestro deber? Si usted sabe que algo puede pasar, usted comienza a trabajar con sus hijos y comienza a orar y a cubrir y a reprender esos espíritus que usted sabe que en algún momento pueden operar. Y no se trata de miedo, como el análisis que hacen algunas personas de Job, que lo que él le temía vino sobre él porque él tenía miedo o lo llamó, lo provocó.
No necesariamente, posiblemente Job tenga discernimiento espiritual y estaba viendo el futuro de qué cosa iba a pasar. El Espíritu de Dios lo haya iluminado y que él entienda que iban a pasar algunas cosas y él vivía intercediendo. Ahora, hay gente que sí le vienen cosas por el temor y usted no es que va a tener temor, sino son realidades que ha vivido su familia. Y de esto está el Señor advirtiendo al pueblo de Israel. No tengan conducta de unirse personas del mismo sexo, ni tampoco tengan coyuntamiento con animales. No es saludable, esto es abominación. Dios está rechazando ese tipo de conducta. Y la gente que vivió en esa tierra, le dice, tenía esa praxis. Y pasemos a ver el texto de hoy, en 1 Corintios 6, 9. Porque hoy hablamos de la homosexualidad, pero la iglesia no es perseguidora de la homosexualidad, sino que la homosexualidad es un pecado, como hay otros pecados en las Sagradas Escrituras y delante de Dios, son comportamientos inapropiados, conducta inapropiada. Y cuando el concepto práctico de pecado que yo le he explicado es que el pecado me afecta a mí como ser humano, afecta mi relación con Dios y afecta la relación con la familia y la relación con otros seres humanos. No es un capricho de que Dios dijo, miren, esto es pecado y ustedes no lo deben hacer. Es otra cosa, es que me afecta a mí, te afecta a ti como ser humano. Tiene que ver contigo, por eso el pecado quita la paz. Eso es lo primero que hace. Porque genera incertidumbre, porque me afecta. Afecta mi relación con Dios y afecta mi relación con otros seres humanos. De manera que, en términos general, la idea de la creación del hombre y la mujer fue para llenar la tierra, y eso está establecido en el texto sagrado, que la llenen y que la trabajen y que puedan tener descendencia. Y entonces Satanás quiere que se pervierta el propósito de Dios, y si la gente está casándose hombre con hombre, mujeres con mujeres, están contra el propósito de Dios, y eso viene a afectarlo a ellos como seres humanos, afecta la relación con Dios y afecta la convivencia pacífica en la sociedad. Que aunque hoy se haya permitido que se quitara como enfermedad mental y comportamiento anormal y como parafilia, todavía la gente está claro de que ese comportamiento no ayuda ni al ser humano ni a la raza humana. Entonces dice en el 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y lo hace en tono de pregunta, ¿no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? Y entonces aquí señala una serie de comportamientos pecaminosos que delante de Dios apartan a los individuos de la relación con Dios, porque producen muerte espiritual. O sea, separan al individuo de Dios y generan un abismo entre Dios y el ser humano. Y mete ahí dentro de esa lista de pecados, mete el pecado sexual en varias expresiones y mete la homosexualidad. O sea que la iglesia no ve solamente la homosexualidad como pecado, sino que ve como pecado todo aquello que la Sagrada Escritura establece como violación a los principios establecidos por Dios, como errar en el comportamiento. Y no debemos perseguir a ningún pecador, tampoco deberíamos perseguir a los homosexuales, bajo ninguna circunstancia. Porque hay creyentes que están cayendo en lo mismo porque están siendo provocados. Y entonces, como los homosexuales están persiguiendo la sociedad y están exigiendo derechos, pero ellos no quieren respetar a los derechos de los otros, hay que respetar lo de ellos y hay que darle privilegio a ellos, pero ellos no aceptan a los otros. Llega un momento donde el que no es homosexual se siente mal y como que lo persigue, pero ese no es el propósito. El propósito
es que se produzca un arrepentimiento. El propósito es que la gente sea transformada, que la gente viva diferente. Entonces aquí menciona los injustos, ya saben, aquellos que viven en injusticia, toda persona que vive en pecado es injusto en el concepto general, porque no ha sido justificado, y lo expresa más abajo, habla de la justificación por fe, y el texto también lo trae. Una persona, para dejar de ser injusto, debe ser justificado por el Señor, y nadie puede ser justificado por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y lo que nos acerca a la justificación es el arrepentimiento. Pero Cristo es el que nos va a justificar. Yo no soy justificado por mi buena conducta ni mis buenas obras, aunque tener buenas obras es interesante. Y para vivir en sociedad hay que tener buen comportamiento. Pero eso delante de Dios no me hace justo. Lo que me hace justo delante de Dios es que Cristo se ha entregado por mí, que yo libremente reconozco mi condición y rindo mi vida delante de Él. Y entonces soy justificado por medio de la fe, y eso produce paz para con Dios. Entonces los injustos son aquellos que no tienen equilibrio, sino que siempre se van de un lado, y de ese lado que se van puede estar mal y es como si estuviera bien. Aprueban cosas incorrectas. Y muchos creyentes están apoyando cosas incorrectas y están dañando a otros y están perjudicando a otros para beneficiarse personalmente. No heredan el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. O sea, aquí en la lista aparecen pecados sexuales también que no heredan el reino de Dios, ni los idólatras. Aquellas personas que en su vida tienen a alguien en el lugar de Dios. Alguien o algo no heredan el reino de Dios. Y los idólatras no solo son aquellos que tienen imágenes en su casa, que posiblemente entre los creyentes sea muy difícil tener imágenes en su casa, pero algunos son ávaros, y la avaricia se convierte en idolatría porque el Dios de la gente que es avaro es el dinero. Y entonces ya no es el Salvador, ya no es el Señor, sino son sus bienes. Inclusive hay personas que han sustituido a Dios hasta por sus propios hijos, y el Señor está pidiendo que a Él lo amen por encima de todas las cosas, con todo el ser. Y si no es así, entonces pudiera alguien caer en idolatría. Y ya saben, en la fornicación, que tiene que ver con toda intimidad sexual sin compromiso, sin el compromiso del matrimonio. Y el adulterio, que es una expresión que puede pertenecer al pecado sexual, pero es alteración. Cuando se altera el matrimonio es adulterio, pero cuando usted es negociante y altera el producto bueno con uno malo de menor calidad para venderlo a mayor precio, usted es un adúltero. Y eso lo hacen con la leche, lo hacen con el arroz y con muchísimos productos. Usted mezcla el arroz que cuesta, no sé cómo está ahora, pero el arroz que cuesta un poquito más y el que cuesta menos, entonces usted lo mezcla para venderlo al precio más alto. Eso es adulterar, eso es alterar. Cómo intervenir una tercera persona, quien fuera, en un matrimonio para inferir y que las decisiones no se tomen en pareja, sino que sea influenciado por alguien. Aunque sea el guía espiritual que influencie la relación para que las decisiones que se tomen no sea conforme a lo que ellos dos entienden, es alteración. Cualquier persona, y no necesariamente es porque se ha ido con otro hombre la mujer o porque el marido se ha ido con otra mujer, aunque en esos casos también lo es. Pero más que eso es cuando una tercera persona altera la relación. Y ahí usted puede ver en el concepto general la gente que se entremeten en los matrimonios para influir a que no se tomen decisiones conforme a lo que ellos dos han establecido o deberían establecer, sino que por influencia de otra persona. Está hablando de los afeminados y de los que se echan con varones, de aquellas personas que tienen un comportamiento de mujer. Y se ha trabajado todo el tema porque hay algunas personas que no solo se visten de mujer para hacer comedia,
sino que se visten de mujer porque es parte de las parafilias, está sintiendo placer. El hecho de que alguien lo codicie o se interese por él, siendo del mismo sexo, porque está vestido como una mujer. Y por eso en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor mandó que el hombre vistiera de una manera y la mujer vistiera de otra manera, para que de lejos se identifique quién es hombre, quién es mujer. Y por eso también se estableció reglas para el cabello inclusive de las mujeres, para que parezcan mujer y no que parezcan hombre, y se estableció norma para el cabello de los hombres y todo eso, para evitar la confusión. Pero aquí ya el afeminado es más que eso de tener ademanes y vestirse como mujer, es más sentir placer cuando siente que alguien del mismo sexo se interesa por ello. Y es más que hacer comedia, aunque no debería un creyente vestirse de mujer ni para hacer comedia, pero es más que hacer comedia, es más que eso. Ojo con eso. Ni los que se echan con varones, que aquí está hablando abiertamente acerca del comportamiento homosexual. ¿Y qué es lo que está diciendo de ello? Lo establece arriba. No heredarán el reino de Dios. ¿Pero quién no heredará el reino de Dios? Todo el que es pecador, incluyendo el homosexual. Y yo creo que aquí los homosexuales también se defienden de algunos creyentes. Y ellos dicen, oh, no quieren saber de nosotros y nos persiguen, pero abusan de niños. Aleluya. No quiere decir que ellos se estén justificando, eso puede ser una racionalización, pero esa conducta es mala, pero también la otra es mala. Y ambos están impedidos de entrar en el reino de Dios porque toda condición de pecado nos aleja del reino de Dios porque produce muerte espiritual en nosotros. Y la muerte espiritual nos separa de Dios y necesitamos recobrar esa vida que estamos unidos con el Señor en la tierra y más allá de la tierra, porque nuestra relación con el Señor es segura. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. O sea, está dando el texto sagrado la misma categoría a todo pecado en términos del rechazo o del impedimento de entrar en el reino de Dios. No está midiendo el impacto que produce el tipo de pecado, porque hay pecados que por su impacto, por su influencia, producen ciertos efectos mayores que otros. Y también porque hay pecados que son evidentes socialmente y hay pecados que no son necesariamente evidentes en términos sociales, pero sí son pecados y son rechazados por el reino de Dios, esos pecados, e impedidos los que lo practican. Igual que una persona que despoje a las otras personas de lo que tiene, alguien que sea avaro, que se interese más por el dinero que por la vida de las personas y que tenga deseo de almacenar dinero sin tener deseo de compartirlo con otras personas, esa condición es pecaminosa. Igual que la homosexualidad en términos de impedir entrar al reino de Dios. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y muchísima gente son maldicientes también, y otros son borrachos y están maltratando a su familia producto de la borrachera y están dañando su propio cuerpo, los órganos internos producto del exceso de alcohol en la sangre, y está afectando su hígado y está afectando la neurona, está afectando su mentalidad, están siendo afectados emocionalmente y todo es un desastre. Entonces Dios quiere que salgan de esa condición para que puedan entrar en el reino de Dios. Claro, ninguna persona en esa condición, porque deje de hacer esa praxis, va a entrar en el reino de Dios, porque para entrar en el reino de Dios debe ser por medio de Cristo. Y hay que venir a Cristo primero y que Él nos ayude a nosotros dejar el vicio y el comportamiento inapropiado. Hay que venir primero a Cristo.
no erréis. Eso erais algunos, y esto es importante. O sea que sí, los homosexuales pueden ser restaurados, como puede ser restaurada toda persona que recibe a Jesús. Dice, eso erais algunos. No dice que todos en la iglesia tenían esa conducta, sino que algunos en la iglesia. Es posible que haya alguno en la iglesia que haya tenido un comportamiento desaprobado conforme a la lista que aparece aquí. Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya son otra persona. O sí que sí es interesante que Dios puede perdonar todo pecado, incluyendo la homosexualidad, porque en el sacrificio de Cristo Él lo llevó a la cruz. Ahora, lo que está presentando el texto es que las personas que han sido santificados y que han sido justificados ya no tienen la misma praxis que tenían antes. Entonces no es compatible la vida del el Espíritu Santo con los demonios. Así que cuando el Espíritu Santo llega y regenera el espíritu del ser humano, todo demonio se va y por eso el espíritu es libre. Y la conducta que teníamos antes no la seguimos practicando. Aunque pudiera alguien tener el deseo en un momento por su naturaleza concupiscente de volver a hacer eso. Ahora, cuando es regenerado, ya es otro hombre, es otra mujer. No viven lo mismo. Y por eso que el apóstol Pablo dice, erais en otro tiempo. Pero ya han sido santificados. Ya el Espíritu de Dios nos ha santificado. Y al ser santificado nos ha dado herramientas para nosotros vivir apartados del pecado. Porque nos da herramientas. De manera que un homosexual puede venir a la iglesia, debe ser recibido por la iglesia, puede arrepentirse, sus pecados van a ser perdonados, va a ser santificado y va a ser justificado. Y él no va a volver a la homosexualidad, aunque tenga el deseo o le agraden los hombres y recibió a Cristo. Él toma una decisión de no volver a hacer lo que antes hacía. Lo que no es compatible es que llegando a la iglesia siga siendo homosexual y que tenga una pareja de su mismo sexo y que la iglesia lo acepte como bueno y válido. No, porque eso no es lo que establece el texto. El texto dice que eran en el pasado, pero que ya no son, porque han sido santificados y han sido justificados. Ya judicialmente, Cristo ha pagado por el pecado de todo ser humano y no hay deudas con Dios porque el ser humano ha sido justificado cuando ha venido a Cristo por medio del arrepentimiento. Y no hay ninguna persecución de la ley de Dios contra esa persona porque ha sido declarado libre de culpas, aun cuando era y es culpable, porque ya Cristo llevó y pagó por él y llenó las expectativas de la justicia de Dios. Aleluya. Y esto es algunos, ya no son, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo y ya habéis sido santificados por el Espíritu de Dios y ya habéis sido justificados por Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios, que está diciendo que esa obra completa es hecha tanto por Cristo como por el Espíritu Santo. Cristo en la cruz y el Espíritu Santo como gobernador del reino de Dios en la iglesia, y quien está encargado de perfeccionar a la iglesia, tiene una obra importante en los creyentes y comienza con la transformación del creyente para que tenga una vida diferente. Ahora deberíamos, como iglesia, hacer lo que hizo Abraham, interceder. No es suficiente con hablar del tema, sino nosotros debemos interceder por la gente que no está viviendo bien. Específicamente con el tema de hoy, por los homosexuales debemos interceder. Ya saben que nos están minando porque ahora están exigiendo derecho hasta de adoptar hijos. O sea que ellos quieren perpetuar la especie y que la cadena siga y quieren criar hijos para que puedan tener conductas aprendidas y poderle impartir esos espíritus de homosexualidad
y que vean que tienen dos madres o dos padres y que lo vean como algo normal. ¿Y qué va? Como quién quiere ser el niño quiere ser como papá, la niña quiere ser como mamá. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que le están enseñando? Una sociedad que promueve antivalores. Así está nuestra sociedad. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando se da cuenta que va a ser destruida la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Dos ciudades que se conocen porque había homosexualidad. Y que, dato interesante, los que no eran homosexuales lo apoyaban. Fíjese cómo es el caso. No solo era una ciudad donde era abiertamente, se ejercía abiertamente la homosexualidad, sino que el que no era lo veía como normal. Y ese es el punto. Llevar a la gente a una sociedad donde vea las cosas como normales. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor ha abierto nuestros ojos para que nunca llamemos a lo que está mal, le llamemos bueno, sino que lo que es bueno, lo que viene de Dios y el comportamiento aprobado de la gente pueda ser reconocido. Pero siempre la Escritura nos guiará para rechazar ese tipo de conducta. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Le dice que perdone, está pidiendo perdona la ciudad de Sodoma, perdona esas ciudades que están en pecado, porque en esas ciudades puede haber gente que no es como ellos. Ese es el trabajo de la iglesia. Porque como iglesia hemos fallado en los comentarios que hacemos, en el rechazo que hacemos de la gente. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia, es interceder y dar la palabra a la gente para que sean salvos. Y Cristo murió también por los homosexuales, igual que por todo pecador en su condición en la que esté ahora. Abraham está intercediendo y está pidiendo que perdone esa ciudad. Oiga, una ciudad que Dios decidió destruir, él está pidiendo a Dios que por favor no destruya esa ciudad, que puede haber en una gran ciudad, pueden haber 50, aunque sea 50 gente que te obedezcan, que te digan: ay, por favor, Señor, no lo haga. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Nosotros declaramos salmos imprecatorios y declaramos maldiciones sobre la gente. Eso no funciona para los hijos de Dios. Por una fuente no debe salir bendición y maldición. Lo de nosotros es bendecir a la gente e interceder por ellos, e interceder por nuestra sociedad. Aprendamos de Abraham. Lejos de ti hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y le dice: sí, estoy escuchando tu oración. Yo haría lo que tú me estás diciendo si hubiera 50 justos. Y la pregunta es: ¿eran todos homosexuales? No, no eran todos homosexuales. Sí, la ciudad estaba pervertida y había gente que estaba de acuerdo. Como hay muchísimos creyentes hoy que están de acuerdo con la homosexualidad, participan de alguna manera en el comportamiento pecaminoso e inapropiado de la gente. Y de eso se trata. Intercedamos como Abraham, que el Señor salve la ciudad, porque el mundo entero se está contaminando. Y hay alrededor de 30 países en el mundo que han aceptado en su normativa jurídica matrimonio de personas del mismo sexo. De 194 países que tienen libertad para administrarse y tienen independencia,
hay 30 de ellos que oficialmente en Oceanía, en África, en Europa y en América ya están aceptando libremente la homosexualidad. Y eso es lo que lleva a ser como Sodoma. Es el hecho de aprobar comportamientos y conductas que son contra Dios y que el pueblo lo vea como algo normal. Y se han acostumbrado tanto que ya lo ven como si fuera algo normal. Y eso pasó en Sodoma y por eso fueron destruidos. Y por eso Abraham intercedía. En todos los continentes ya hay algún país que está aceptando esa praxis como legal. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces con los homosexuales? La iglesia debe hacer lo que dice la Escritura. La Escritura le dice que lo disipule para que ellos sean salvos, para que ellos se arrepientan de esa conducta. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Ni puede perseguirlo, ni puede rechazarlo, ni puede impedirle que vengan a la iglesia, sino es disipularlo para que conozcan a Cristo, conozcan a Dios y dejen esa praxis. Ese debe ser el comportamiento de la iglesia frente a esa responsabilidad. También está lo que ocurre en la familia. Cualquier familia creyente puede tener un hijo con el comportamiento homosexual. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a matar? ¿Qué va a hacer con su hijo? Si es pequeño debe buscar ayuda, no solamente espiritual, sino conductual para guiar al niño o la niña a que tenga un comportamiento apropiado, pero ya después de adulto que se descubre, sigue siendo su hijo, sigue siendo su hija y tiene que interceder y tiene que apoyar para que esa persona sea salva, aun cuando no está de acuerdo con la homosexualidad. Se avergüenza el creyente y ya no quiere volver más a la iglesia porque tiene una situación en la familia. Hay que trabajar esa familia, hay que trabajar ese muchacho, esa muchacha, para que se vuelva a Dios, se arrepienta y se aparte. Y algunos que son homosexuales abiertamente y que se han arrepentido de su condición pecaminosa y no quieren casarse, deben abstenerse de intimidad con personas del mismo sexo para permanecer en Cristo. Esa es la responsabilidad que tienen. Aun cuando es un poquito difícil dejar algunos ademanes, algunos comportamientos, inclusive la manera de hablar, es todo un proceso de reeducación que la iglesia debe apoyar a esas personas para que se levanten y se aparten totalmente. Aleluya. Y tengo que concluir por causa del tiempo, pero hay un tranque con algunas personas que tienen compañeros de trabajo o tienen maestros en las universidades que son homosexuales. Y entonces, ¿qué? ¿Dejo mi trabajo porque mi compañero es homosexual? La Escritura dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. O sea, es nuestra responsabilidad respetarlo a ellos. Inclusive si usted es supervisor y en su trabajo hay una persona, usted gerente, director, y en su persona, en la empresa donde usted está trabajando hay un homosexual, usted no puede cancelarlo por ser homosexual. Usted tiene la oportunidad de predicarle la palabra, porque usted trabaja en esa empresa igual que la otra persona y tienen los mismos derechos. Aleluya. Ahora, si usted tiene una empresa y usted decide no emplearlo, gloria a Dios, esa es su decisión, pero usted está trabajando con alguien en su departamento, en su área, en la que usted tiene que respetar y que esa persona lo respete a usted y usted tiene la oportunidad de enseñarle la palabra. Porque es una realidad social hoy y nosotros como creyentes tenemos que aprovechar la oportunidad para tratar en amor a la gente. ¿Y es posible amar a los homosexuales? Tratarlo bien, como dice la palabra, dice que es al prójimo. Usted debe tratarlo en dignidad para que esa persona conozca a Dios. No está diciendo que se convierta a ellos ni que acepte su aberración y su comportamiento. Está diciendo que lo trate bien para que él vea en usted a Cristo. Y no olvide que muchos de los homosexuales fueron abusados cuando niños o se metieron en pornografía
cuando niño, o alguien le impartió algún espíritu. Aleluya. Y que ellos necesitan ser libres, que necesitan conocer a Jesús. Y usted puede ser esa persona. ¿Alguien está aquí hoy? Usted puede ser ese puente para alcanzar a esa persona. Así que concluyo. La iglesia no debe, cuando llega un homosexual, perseguirlo, ni alejarse, ni dejar de saludarlo, porque eso se ve de lejos. Algunas personas que no, y antes era así, era en silencio, era vergonzoso para mucha gente, pero hoy ya ellos tienen su orgullo y tienen sus defensores y se comportan abiertamente. La gente, tenemos que darle la oportunidad de que sean salvos, enseñarle la palabra. Eso no quiere decir que usted lo deje cuidando a sus hijos, ni que usted le confíe algunas cosas, ni a los que se han arrepentido que la iglesia le dé tarea, ciertas tareas que no le favorece a ellos, para que puedan identificarse y trabajar su carácter como hombre o como mujer, que estén debidamente definidos. Todo eso se trabaja con intención, pero hay que darle la oportunidad, porque el Señor también murió por ellos, y en la cruz el Señor crucificó su vida, fue crucificada por el pecado de la humanidad, y está incluido todo pecado. Y cierro con el texto sagrado que más he mencionado en esta casa, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El concepto bíblico para el pecador es confesar su pecado por medio del arrepentimiento y apartarse del pecado para alcanzar misericordia. Si la gente viene a la iglesia y dicen que son pecadores, pero no se apartan de ello porque no se rinden para que el Espíritu de Dios lo transforme, permanecen en su pecado. No hay ninguna demostración de que ellos han recibido a Cristo como Salvador. Igualmente pasa con los homosexuales. Deben abstenerse de la conducta desaprobada y dar la oportunidad a Cristo para que viva en ellos, y al Espíritu Santo para que reine en sus corazones.